Muy buenas, aquí estamos en el sótano de las matemáticas. Vamos a continuar resolviendo nuestro examen de selectividad del año 2025 en Andalucía. Nos queda solamente el último bloque en el que tenemos un ejercicio de integrales y otro de probabilidad. El de probabilidad se puede hacer de dos maneras, tanto con tablas como por diagrama de árbol. Yo, aunque sea un poquito más largo, lo voy a hacer por diagrama de árbol, ya que es lo que estamos sobre todo acostumbrados a hacer durante este curso. Así que vamos allá con el primer ejercicio, que es el de la integral. En este ejercicio nos piden hallar una función f, cuyo dominio está entre 0 y más infinito, que pasa por los puntos esos que vemos ahí, y que verifica que su segunda derivada es elevado a x menos 1 menos 1 partido por x. Pues bien, como tenemos la f2' y tenemos que hallar la f, tenemos que empezar integrando esta función, es decir, si la integramos una vez, vamos a conseguir f', y que f' es la integral de f2' por dx. Vamos a ver esta integral. Esta sería la integral de elevado a x menos 1 menos 1 partido por x, todo por diferencial de x. Esta integral es inmediata. Tenemos que integrar ambos sumandos. Si integramos el primero, que es elevado a x menos 1, su integral es ella misma. ¿De acuerdo? Y ahora si integramos 1 partido por x, eso está claro que es la integral inmediata del logaritmo. En un principio tendríamos que poner con valor absoluto esa x, y esto sería más una cierta constante, que la vamos a llamar C1. Ahora miramos y como la x está entre 0 y más infinito, ya que es su dominio, que nos dan arriba, esto quiere decir que esa x de dentro del logaritmo siempre va a ser positiva, con lo cual podemos quitar ese valor absoluto y pondríamos elevado a x menos 1 menos el logaritmo ya de x con paréntesis más esa cierta constante. Tenemos aquí f'. Como necesitamos tener f, que es lo que nos piden, lo que tenemos que hacer ahora es integrar esa f'. Si integramos esa f', vamos a tener la integral de elevado a x menos 1. La vamos a dividir ya directamente, esas tres integrales, ya que están con sumandos, están sumando, restando, podemos dividir esa integral. Sería esta, menos la integral del logaritmo de x por dx. Y ahora importante, más la integral de esa constante que tenemos ahí. La primera integral, está claro que es ella misma. Y ahora vamos con esta integral de aquí. Esta integral, que es la integral del logaritmo, la tenemos que hacer por partes. Es decir, llamamos u al logaritmo de x, con lo cual la derivada de u va a ser igual a 1 partido por x por dx. Y vamos a llamar dv a dx. De esta manera, la integral v vamos a tener que es x. Y ya podemos seguir con esta integral aquí. Tenemos u por v, es decir, x por el logaritmo de x, menos la integral de v por du, es decir, de 1 entre x por x. Todo esto por dx. Aquí tendríamos x por el logaritmo de x. Y ahora esa integral. Ahí dentro de la integral se nos va la x con la x, tendremos la integral de 1. Esa integral es x. Y ya lo podemos poner aquí arriba. Vamos a tener menos x por el logaritmo de x menos x. Y ahora tendríamos la integral de una constante. Esa integral es poner una x al lado de C1. Y ahora importante, tenemos que poner por otra constante, C2. ¿De acuerdo? Ya tendríamos ahí esa f de x. Vamos a ordenarla un poco. Esta f de x va a ser elevado a x menos 1. Ahora ese menos x por el logaritmo de x.
Y ahora menos por menos más, tendríamos más x. Todo esto más esa c1 por x más c2. Podemos sacar factor común. Es decir, hacemos f de x que es igual a elevado a x menos 1 menos x por el logaritmo de x. Y ahora sacamos factor común en x más c1 por x. Sacamos esa x como factor común y dentro vamos a tener 1 más c1. Así que ya podríamos poner nuestra f de x, la vamos a poner aquí arriba, que sería elevado a x menos 1 menos x por el logaritmo de x. Y ahora importante, tendríamos más x por esto de aquí dentro del paréntesis es 1 más c1. Podemos renombrar a nuestra constante y llamarla, por ejemplo, a. Así que aquí vamos a tener x por a. Y a nuestra constante c2 la vamos a llamar c. Ya tenemos aquí nuestra función f de x en función de dos constantes. Es decir, ahora tenemos que usar que pasa por esos dos puntos. Vamos a ello. Vamos a usar primero que pasa por el punto 1, 0. Que esa función pase por el punto 1, 0 significa que f de 1 es igual a 0. Así que vamos a calcular f de 1. F de 1 simplemente es poner donde aparezca la x ponemos un 1. Vamos a tener elevado a 1 menos 1 menos 1 por el logaritmo de 1 más 1 por a más c. Y todo esto tiene que ser igual a 0, ya que pasa por el punto 1, 0. Así que aquí, ¿qué vamos a tener en esta ecuación de aquí? Pues vamos a tener elevado a 1 menos 1 es elevado a 0. Logaritmo de 1 es igual a 0, así que se nos va todo este término. Y ahora tendríamos más a más c igual a 0. Como he elevado a 0, cuidado, esto es 1, no es 0. Así que tendríamos a más c. Y ese 1 lo pasamos al otro miembro, como un menos 1. Como vemos, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Es lógico que nos den otro punto por el que pasa la función, para tener otra ecuación con otras dos incógnitas y así poder averiguar esas incógnitas. Ahora tenemos que pasa por este punto de aquí. 2, e menos 2 menos 2 por el logaritmo de 2. Como pasa por ese punto, significa que f de 2 es igual a e menos 2 menos 2 por el logaritmo de 2. Calculamos f de 2. F de 2 va a ser igual a sustituir el 2 donde esté la x. Vamos a tener elevado a 2 menos 1 menos 2 por el logaritmo de 2 más 2 por a más c. Y todo esto tiene que ser igual a e menos 2 menos 2 por el logaritmo de 2. Vamos a continuar desarrollando esta parte. Tendríamos e elevado a 2 menos 1 es elevado a 1. Y ahora tendríamos menos 2 por el logaritmo de 2 más 2a más c. Y esto tiene que ser igual a e menos 2 menos 2 por el logaritmo de 2. Si nos fijamos ya se nos van a ir muchos términos. Esta e se nos va con esta. Y este menos 2 por logaritmo de 2 también se nos va con este. Y nos va a quedar 2a más c, que es igual a menos 2. Ya tenemos esas dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a resolver la a y la c. Si por ejemplo usamos reducción, tenemos en la primera a más c igual a menos 1. Y abajo que tenemos 2a más c igual a menos 2. Si a la primera le restamos la segunda, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener a menos 2a, que es menos a, c menos c, que se nos va, y menos 1 menos menos 2. Esto es menos 1 más 2, que es 1. De aquí ya sacamos nuestra a, que es igual a menos 1. Si ahora la sustituimos en la primera, que teníamos a más c igual a menos 1, sustituimos este a ahí, y vamos a tener menos 1 más c igual a menos 1, lo cual está claro que nos da que c es igual a 0. Así que ya tenemos esta función que nos pide el ejercicio, que es f de x igual a e elevado a x menos 1
menos x por el logaritmo de x. Y ahora tendríamos que esa es menos 1. Tendríamos menos 1 por x, que es menos x. Y esa c es 0. Así que ya tenemos la función que nos piden en este ejercicio. ¿De acuerdo? Como vemos un poquito, se alarga un poquito, pero lo justo. Vamos a hacer el segundo ejercicio de probabilidad y vamos a ver cuál de los dos es más recomendable hacer en este caso, en este último bloque. Así que vamos con el segundo. En este ejercicio nos dan una tabla donde se recoge el número de coches y motos que se presentaron en la ITV el año 2023. Como vemos, tenemos coches y motos y las dos categorías entre coche y moto va a ser apto y no apto. Este ejercicio, repito, como he dicho al principio, se puede hacer con la tabla simplemente. Pero yo, aunque es un poquito más largo, lo voy a hacer por diagrama de árbol, ya que es lo que más acostumbrados estamos durante este curso. Ahora nos dicen que se elige un vehículo al azar de entre coches y motos que se presentaron a dicha inspección y en el A nos preguntan la probabilidad de que el vehículo elegido sea una moto o haya resultado apto. En el B nos ponen que si el vehículo elegido es un coche, ya sabemos que es un coche, nos preguntan ahora la probabilidad de que haya resultado no apto. Así que yo lo primero que voy a hacer antes de enfrentarme a esos dos apartados es hacer mi diagrama de árbol. Es decir, vamos a tener una flechita que va a ser la probabilidad de ser coche y otra flechita para abajo que va a ser la de ser moto. ¿Cuáles son las dos categorías? Que sea apto o no apto. Esta primera va a ser la probabilidad de que sea apto condicionado a que es coche, ya que veníamos por ese camino. Y la segunda, la de no apto, condicionado también a que es coche. Las otras dos ramitas vienen de ser moto, es decir, será la probabilidad de apto condicionado a ser moto y la probabilidad de no apto condicionado también a ser moto, ya que venimos por ese camino. Todavía no vamos a calcular esas probabilidades por si hay alguna que no nos hace falta. Y dicho esto, vamos a contestar ya al apartado A, B, que nos hace falta calcular ahí. Nos piden la probabilidad de que sea una moto o haya resultado ser apto. Cuando te nos ponen o, eso es la unión. ¿De acuerdo? No es la intersección. La intersección sería si nos dicen que es una moto y haya resultado ser apto. En este caso, como hay una O, es la unión. Y recordamos que la fórmula de la unión es igual a la probabilidad del primero más la del segundo menos la probabilidad de esa intersección. Así que lo que vamos a hacer ahora, en vez de calcular esas cosas por separado, que aún no nos hace falta, vamos a desarrollar cada cosa. Tenemos la probabilidad de moto, ¿vale? Y ahora tenemos la probabilidad de ser apto. Como vemos aquí en el arbolito, para ser apto hay dos caminos. La voy a poner aquí abajo, la probabilidad de ser apto, por la fórmula de la probabilidad total, que es la que usamos para seguir esos caminos. Sería el primer camino, sería probabilidad de coche, por la probabilidad de ser apto condicionado a que es coche. Ese es el primer camino donde aparece apto. El segundo, como tenemos que coger un nuevo camino, ponemos un más. Y el segundo camino sería el que sigue la de probabilidad de ser moto, por la probabilidad ahora de ser apto condicionado a ser moto. Ya tenemos eso desarrollado, así que lo vamos a poner aquí. Probabilidad de apto es probabilidad de coche por la probabilidad de ser apto condicionado a que es coche más la probabilidad de ser moto por la probabilidad de ser apto condicionado a que es moto. Y ahora que tenemos aquí la probabilidad de la intersección. La intersección, si la miramos ahí, nada más que hay un camino. Es la probabilidad de ser moto y después de ser apto. Es decir, tenemos que multiplicar esas dos cosas. ¿De acuerdo? ¿De qué formulita sale esto? Pues de la condicionada. La fórmula de la condicionada de ser apto condicionado a que es moto es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad del segundo. Tenemos que es moto. De ahí si despejamos, ya que necesitamos ese numerador, tenerlo despejado, tendríamos esta probabilidad. Podemos cambiar moto por apto en una intersección, da igual el orden. Y esto va a ser igual a la probabilidad de
acondicionado a que es moto por la probabilidad de ser moto. Así que eso es lo que vamos a meter ahí, arriba, en nuestro enunciado, que es lo que nos dicen. Sería menos la probabilidad de apto condicionado a moto por la probabilidad de ser moto. Y ahora vamos a ver cuánto nos queda aquí. En este caso, si nos fijamos, estos dos términos se nos van, ya que están restando entre sí. Tenemos que es lo mismo, así que esto se tacha. ¿Y qué nos quedaría aquí? Pues la probabilidad de ser moto más la probabilidad de ser coche por la probabilidad de ser apto condicionado a ser coche. Así que tenemos que calcular ahora esas tres probabilidades. La probabilidad de ser moto por la regla de Laplace, lo pondríamos aquí. A que va a ser igual a casos favorables entre casos posibles. Y si miramos casos favorables es todas las motos que hay. Todas las motos que hay van a ser tanto las que son aptas, que es 160.667, más las que no son aptas. Ese es el total de motos que hay. Y aquí abajo tendríamos que poner los casos posibles, el total de coches y motos que hay. Es decir, tenemos que sumar esos cuatro números que vemos ahí. Tendríamos 116.383 más 2679. Estos son todos los coches que hay. Y ahora todas las motos, que es lo que tenemos en el numerador. 667 más 3447. Si hacemos esa cuenta, podemos comprobar con la calculadora que nos da esto. 0,5795. Ya tenemos esa probabilidad, que es la probabilidad de ser moto. Es decir, la vamos a poner aquí. 0,5795. Y ahora vamos a calcular las otras dos. Tenemos que calcular la probabilidad de ser coche, que por la regla de Laplace tenemos que casos favorables entre casos posibles. ¿Cuáles son los casos favorables? Pues todos los coches que hay. Todos los coches tenemos tanto los aptos como los no aptos. Sería esto de aquí. Más los no aptos, que es 2679. Y todo eso partido otra vez por todos los coches y motos que hay. Es decir, estos son los coches. Y ahora tenemos que sumarle las motos. Las motos sería esto de aquí, que son las aptas, más las no aptas. ¿De acuerdo? Y con esto tendríamos la probabilidad de ser coche. ¿Qué viene a ser? Lo podéis comprobar con la calculadora. 0,4204. Así que esto lo ponemos aquí. 0,4204. Ahora tenemos que calcular la probabilidad de ser apto condicionado a que es coche. En la siguiente tenemos que calcular esta probabilidad que vemos aquí. Probabilidad de apto condicionado a ser coche. Tenemos que ver el porcentaje de aptos, por así decirlo, que hay en los coches. Es decir, esto también va a ser por Laplace. Tenemos casos favorables entre casos posibles. Y vamos a ver, los casos posibles son tanto los aptos como los no aptos en coches. En coches esto sería 116.383. Eso serían los aptos y los no aptos serían 2.679. Y casos favorables simplemente ponemos los aptos que hay en coches. Es decir, 116.383. Si hacemos esto con la calculadora, podemos comprobar que nos da 0,9907. Y ya tendríamos esa probabilidad que nos piden, esa probabilidad de la unión. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el apartado B. En el apartado B, vamos a ver lo que nos pide. Nos pide una probabilidad. Probabilidad de que haya resultado no apto, condicionado a que ese vehículo es coche. Eso ya es el dato que sabemos.
con lo cual podemos volver a usar la regla de Laplace, es decir, casos favorables entre casos posibles. Y pondríamos aquí que esto es gracias a Laplace. Vamos a ver, estamos ya solamente con los coches, ya que sabemos que el vehículo es un coche, es decir, los casos favorables para que sea no apto, pues sería 2679. Y los casos posibles, pues serían todos los coches que hay, que es 116.383 más 2679. Y esto podemos comprobar que es 0,0225. Y ya tendríamos aquí el apartado B. No hemos tenido ni que usar el teorema de Bayes, ya que esta probabilidad sale aquí. Así que este era el último ejercicio del examen. Es verdad que no era el típico ejercicio de árbol al que estamos acostumbrados durante todo el curso, y se podría hacer con la tablita. Si hubiésemos dado tablitas durante el año, estuviésemos acostumbrados a eso, sería muy fácil este ejercicio. Lo único que habría que estar con la calculadora todo el rato. ¿Cuál hubiera elegido yo? Quizás el primero, ya que esas integrales no eran complicadas, simplemente la del logaritmo de x, que había que hacerla por partes. Pero quizás el primero, ya que tampoco estamos tan acostumbrados a hacer probabilidad durante este curso. Así que este ha sido el examen. Como hemos visto, era un poco raro ese ejercicio obligatorio que nos pusieron al principio. No era el típico de sistemas al que estábamos acostumbrados. Así que bueno, no ha sido un examen difícil. Pero sí es verdad que era raro. No se hacía tan mecánico como solemos hacer los exámenes. Así que espero que os haya ido bien. En el siguiente vídeo vamos a intentar resolver ese examen de matemáticas de ciencias sociales, que por lo visto ha traído cola. Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.